Este manual está compuesto por 12 capítulos. Para los chicos que están ahí de ISOA un poquito avanzados, podrán recordar que la edición anterior solamente tenía 8 capítulos. Aquí metieron unos capítulos de más, pero nada de qué asustarse. En realidad, de esos 12 capítulos, nosotros lo que vamos a utilizar son 5. En realidad 4, pero aquí les metí uno como para que lo conozcan. ¿Ok? Entonces, acá les menciono los capítulos que en sí, por reglamento, tenemos que utilizar, que sería el capítulo número 2. En ese capítulo, APA nos explica todos los elementos del formato para nosotros poder redactar nuestro documento. O sea, todo el formato que le vamos a dar, qué tipo de letra vamos a utilizar, qué tamaño de letra vamos a utilizar, cuál interlineado vamos a utilizar, cómo van a ir los títulos de nuestros trabajos. Todo eso está en el capítulo número 2. Luego vamos a ver también el capítulo número 7. En esta edición hay cambios referentes con la edición anterior, tanto a la hora de nombrar las tablas, tanto a la hora de enumerarlas y a la hora de insertarlas. En la edición anterior se insertaban en el centro, ahora van todo alineado a la izquierda. Antes se mencionaba el título y la enumeración abajo, ahora va arriba. Entonces, todo lo que tenga que ver con tablas y figuras lo vamos a ver en ese capítulo. Luego está el capítulo número 8, que son obras acreditadas en el texto. ¿A qué me refiero con eso? Todas las citas que ustedes hagan, todo el parafraseo, todo ahí van a hablar de qué es plagio, qué es autoplagio, etcétera. También está el capítulo número 9, que este es el que yo puse para explicarles los 4 elementos por los que están conformados una referencia. Muchas personas tienden a confundir una referencia y una cita, o creen que por haber citado en el documento algo, no tienen que hacer la referencia al final, y no. Entonces, ahora vamos a ver esos elementos. Y también está el capítulo número 10 y el capítulo número 11. Estos 2 capítulos son puros ejemplos de referencias. El 11 es exclusivo para referencias jurídicas y el capítulo número 10, todo lo que tenga que ver con libros, manuales, imponcios, software, cualquier otro que no sea elemento jurídico. ¿Ok? Para empezar, vamos a iniciar con el capítulo número 2, todo lo que tenga que ver de cómo vamos a darle formato a nuestro trabajo. En esta edición, en la 4ª edición en español, tenemos hasta 6 diferentes tipos de letra que podemos utilizar para escribir nuestros trabajos. Entonces, vean que pueden escribir en Times New Roman, solamente que lo van a hacer en tamaño número 12. Si van a escribir en Arial, en Calibre o Georgia, van a escribir en tamaño número 11. O bien pueden escribir en Lucia Sam o en Computer Model, nada más que escribirían en tamaño número 10. Todo el interlineado, incluyendo títulos, va a ir a doble espacio, según APA. Los márgenes de la hoja, los 4 márgenes, va a ir a 2.54. Cada vez que ustedes inicien un párrafo, lo van a iniciar con sangría, ya sea que lo hagan con el tabulador del teclado o bien con la barra espaciadora, hacen 5 espacios. Toda la alineación, excepto títulos principales, va a ir alineado a la izquierda. ¿Ok? Cuando digo toda, hablo de figuras, hablo de tablas, etcétera. También llamado quebrado o banderado. No va justificado. Acá hago una salvedad. Hay algunos profesores que dan las pautas del formato. Entonces, obviamente, si el profesor te da las pautas de cómo quiere que le presente el formato, siguen las pautas del profesor. Pero muchas veces los profesores simplemente dicen, lo hacen en formato APA y listo. Entonces, ustedes van a tener que acatar lo que dice esta diapositiva. En cuanto a los títulos, APA nos explica que tenemos hasta 5 diferentes niveles de títulos. Vean el nivel número 1, o sea, el título principal va a ir centrado con negrita, mayúsculas y minúsculas. Es súper curioso, a veces los estudiantes me envían a mí los trabajos para que se los revise antes de ellos presentarlos a los docentes
y muchas veces me he encontrado con títulos todos en mayúscula, en un tipo de letra distinto o en un tamaño de letra más grande como para que resalte. A veces lo subrayan, a veces lo ponen sombreado, a veces lo hacen centrado, a veces lo hacen a la izquierda. Entonces sepan que por norma APA, título principal va en negrita, centrado, mayúsculas y minúsculas. ¿Ok? Ningún título va a ir todo en mayúscula. El nivel número 2, o sea, un título secundario, va alineado a la izquierda con negrita, mayúsculas y minúsculas. Luego tenemos el nivel número 3, de igual manera, alineado a la izquierda, negritas con letra cursiva, mayúsculas y minúsculas. Nivel número 4 y nivel número 5 tienen una particularidad. Vamos a empezarla con sangría y lleva un punto y seguido al final. Entonces, el nivel número 4 se empieza con sangría, va en negrita, mayúsculas, minúsculas y punto y seguido. ¿Qué significa eso? Que inmediatamente después de que yo coloco el título, empiezo con la información de ese párrafo seguido al título. ¿Ok? El nivel número 5 es igual que el 4. Vamos a iniciarlo con una sangría, nada más que en vez de negrita, vamos a utilizar la letra cursiva. De igual manera, mayúscula, minúscula y punto y seguido. ¿Ok? De momento, ¿hay alguna consulta en cuanto a formatos para realizar trabajos? Acabamos de ver el capítulo número 2. Todo lo que tenga que ver con formato para realizar los informes, cualquier documento académico, cualquier investigación, lo tienen que hacer de esa manera que lo indiqué. ¿Todo claro de momento? Una consulta, con respecto al nivel 4 y al nivel 5, ¿cuáles son las dos particularidades? Es que no te escuché bien. Ok, el nivel 4 y el nivel 5 entran con una sangría y llevan punto y seguido. ¿Qué significa eso? Que el título y la información que vamos a colocar sobre ese título va a ir pegado, va unido. Solamente que en el nivel 4 lo vamos a hacer con letra negrita y en el nivel 5 lo vamos a hacer con cursiva y no en negrita. Ok, muchas gracias. Perfecto, con gusto. Ok, si no hay otra consulta, vamos a entrar, como quien dice, al capítulo número 7 del manual de APA. Este es de figuras y tablas. Cuando APA habla sobre figuras, esta palabrita está abarcando todas estas. Una figura es un mapa, es un dibujo, es un gráfico, es una fotografía, es un diagrama, es una infografía. ¿Esto para qué? Para que a la hora que ustedes tengan que hacer un índice de figuras, hagan uno solo, porque están enumerando todas estas cosas bajo esta misma palabra. Si ustedes enumeran mapa 1, mapa 2, gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, y por allá se les ocurrió meter unas fotografías, fotografía 1, fotografía 2, fotografía 3, van a tener que hacerme 3 índices, un índice de mapas, un índice de gráficos y un índice de fotografías. Si todo eso ustedes lo hubieran enumerado como figura 1 y es un mapa, figura 2 es un gráfico, figura 3 es otro mapa, figura 4 es otro mapa, figura 5 es una fotografía, qué sé yo, el logo de una empresa. Figura 6 es otro gráfico, figura 7 es otro gráfico. Como esas cositas son 3 diferentes mapas, gráficos y fotografías, los estoy enumerando bajo la palabra figura, voy a tener que hacer solo un índice, que sería de figuras. ¿Ok? Entonces, nosotros lo vamos a enumerar de esa manera. Entonces, figura 1 en negrita, vamos a, en el mismo reglón, a colocar el título de esa figura en letra cursiva. APA indica que se tiene que colocar en el reglón de abajo, pero si nosotros lo hacemos de esa manera, no nos va a generar el índice automatizado. Entonces, en mi sede Guanacaste, Glenda les está dando permiso, con el permiso de los profesores, de hacerlo de esa forma, para que a la hora de que generen
el título del índice de figuras, todo se lo traiga y pues sí se lo genere como tiene que ser. Acuérdense de mí que esta va a ser una de las variaciones para APA quinta edición, porque los psicólogos no pensaron que si lo hacían de esta manera, Word no iba a generar el índice automatizado. Entonces, si lo hacen así, como dice APA, no les va a generar el índice como tiene que ser. Entonces, a mi sede le estamos dando el permiso que pongan figura 1 en negrita, punto, y en el mismo reglón van a colocar el título que no va en negrita, va en letra cursiva y va alineado a la izquierda y a doble espacio. ¿Ok? Una vez que ya enumeraron y tienen el título, van a insertar esa figura y la van a insertar al lado izquierdo. No va centrado en la hoja, va alineada a la izquierda. Debajo de esa figura, nosotros podemos hacer alguna nota aclaratoria o bien podemos hacer la cita. ¿Cuándo vamos a hacer una cita? Cuando yo estoy tomando esa figura de otra fuente de información. O sea, por ejemplo, estoy tomando un logo de una empresa, entonces tengo que hacerle la cita a ese logo porque yo no creé el logo. Ahora bien, si ustedes hacen los gráficos o ustedes hacen una infografía o un diagrama, ya no tienen que colocar elaboración propia. Si ustedes no hacen la cita, se sobreentiende que el autor del documento es quien creó ese gráfico, esa fotografía o ese diagrama. ¿Ok? Cuando ustedes hagan gráficos generalmente o hagan infografías, ahí en ese capítulo, ¿alguien tiene alguna consulta? ¿O no? Por ahí, algo. ¿Todo bien de momento? Ok, decía que cuando ustedes hagan gráficos o hagan infografías, van a tener que utilizar tonos pasteles, no tonos llamativos, tonos grises, rayas, negras, etcétera. Y cuando hagan también leyendas para esas figuras o una infografía que lleve mucha información escrita, van a utilizar el mismo tipo y tamaño de letra con que están realizando el trabajo. ¿Ok? Ahora vamos a ver las tablas. De igual manera que las figuras, vamos a enumerar la tabla, tabla 1, punto, y en el mismo reglón, nada más que en letra cursiva, alineado a la izquierda, vamos a escribir el título de esa tabla. De igual manera, alineado a la izquierda, vamos a insertar la tabla y aquí APA nos da la opción de que nosotros escojamos. Si vamos a insertar la tabla a espacio sencillo, a 1.5 o a doble espacio. Solamente tenemos que tener claro que si la primera tabla yo la inserto a doble espacio y tengo 4 tablas más, las 5 tablas de mi documento van a ir a doble espacio. Entonces, para que eso lo midan, por si tienen una tabla muy pequeña, pero al final van a insertar una tabla con mucha información y es muy grande, mejor todas las hacen a doble espacio. O si todas las tablas pues son pequeñas, las pueden hacer a espacio sencillo o a 1.5. Pero tiene que ser uniforme, todas las tablas van a ir al mismo tamaño. ¿Ok? Despaciado. Cuando ustedes inserten la tabla en el margen izquierdo, alineado a la izquierda, debajo de esa tabla, de igual manera pueden hacer alguna nota general, alguna nota específica, alguna nota de probabilidad, o bien pueden hacer la cita, porque perfectamente pueden tomar una tabla de un artículo de revista o pueden tomar una tabla de un libro, de un periódico, qué sé yo. Entonces, si yo estoy sacando esa tabla de otra fuente de información, tengo que citarla en mi trabajo. Cuando ustedes inserten la tabla, va a ser la tabla más sencilla que ustedes encuentran en Word. Es la tabla más fea para mí, pero así lo está exigiendo APA. Es una tabla que no tiene bordes, no tiene líneas, no están marcadas las columnas, no están marcadas las filas, etc. Solamente marca la línea donde inicia y la línea donde termina la tabla. Si ustedes quieren resaltar, darle como importancia
a alguna información en la tabla, lo vamos a hacer con la letra cursiva. Y debajo de la tabla vamos a agregar una nota general explicando pues el por qué esa información están cursivadas, por qué la están resaltando. Cuando ustedes tengan una tabla que sea muy larga, qué sé yo, abarca 3 páginas, vamos a tener que copiar el encabezado de la tabla en las 3 páginas. Esto para que el lector no se pierda. Y cuando la tabla sea muy ancha, APA ya nos está dando el permiso de colocar la página de forma horizontal para acomodar mejor la tabla. Esto lo hacíamos antes y APA no nos lo había permitido, ahora ya nos dice que podemos hacerlo, entonces lo podemos seguir haciendo sin ningún problema. Ok, este es un ejemplo de en teoría cómo debería quedar la enumeración y el título. Lo que yo les digo es que si lo hacen así, a la hora de que generen el índice automatizado de tablas, no les va a tirar todo completo. Entonces, por eso, en sede, le estamos dando el chance de que pongan tabla 1 en negrita, aquí colocan un punto y en el mismo renglón pasarían el título. ¿Ok? Vean que la tabla solo tiene una línea donde inicia, ni siquiera el encabezado está con una línea divisora, no hay líneas, no hay bordes, no hay márgenes. Y termina con otra línea y punto, donde inicia y donde termina. No hay bordes, no hay línea de columnas ni de filas. Es la tabla más sencilla que ustedes van a encontrar en Word. Resulta que para las citas de tablas y figuras es la única cita que ustedes van a tener que utilizar los 4 elementos de una referencia. ¿Ok? Generalmente cuando ustedes citen información en sus trabajos, lo que van a citar es el autor, año de publicación y si es algo textual, número de página o número de párrafo. Pero vean que para tablas y figuras tenemos que citar título, autor, año de publicación, página, si fuera una página web, nombre de página donde está publicada y URL. Es súper distinto hacer esta cita a que solamente me pongan tomado de Consejo Superior de Investigaciones Científicas. O cuando reviso muchos trabajos, solamente colocan tomado de y ponen el URL. O a veces colocan tomado de y ponen el nombre de la página donde está la fotografía o la imagen o la tabla, etc. Vean todos los datos que tienen que colocar. Adelante. Una pregunta, ¿esta palabra nota se incluye o eso era lo que uno ponía en fuente? Vamos a colocar nota debajo de la tabla o de la figura, punto, y colocamos tomado de, o bien, si ustedes no lo van a hacer exactamente igual, van a adaptarlo, entonces colocamos adaptado de y toda la información. Pero sí tenemos que colocar la palabrita nota debajo para hacer la cita, o bien, si van a hacer una nota general, entonces nota, punto, y empiezan a escribir lo que van a escribir. ¿Ok? Si ustedes van a tomar, qué sé yo, una fotografía de un libro, entonces van a colocar nota, punto, tomado de, es una foto exactamente igual, colocan el título de ese libro, el número de la página dentro de paréntesis donde está esa fotografía publicada en el libro, coma, el nombre completo del autor, coma, la fecha de publicación de ese libro y la editorial. Si el libro estuviera de forma impresa, después de la editorial, colocamos un DOI, si lo tuviera, o bien el URL. Si vamos a tomar algo, por ejemplo, de un artículo de revista, entonces acá está cómo tenemos que hacer la cita, ¿ok? Es muy distinto a que solamente me coloquen el título de la revista o a que solamente me coloquen los autores de ese artículo de revista. Entonces, para que tengan presente, siempre las citas de tablas y figuras son la única cita que va a llevar los 4 elementos de las referencias, pero en un orden distinto, ¿ok? No es copiar la referencia debajo de la tabla y la figura, porque no va en ese orden. Es un orden totalmente distinto. ¿Tienen alguna consulta referente al capítulo número 7 de tablas y figuras?
Vamos bien, Fide, Diana. Todo lo están entendiendo, chicos. Al parecer sí, porque no nos han hecho preguntas. Aquí todo Sin bien. ninguna pena. Tienen que preguntar lo que sea, no se queden con dudas. Ok, si no hay ninguna consulta referente a ese tema, vamos a entrar al capítulo número 8 del manual de APA, que es sobre citas bibliográficas. Ok, todo lo que tenga que ver con obras acreditadas en el texto. Primero, pues, ¿qué es una cita? Es un extracto, ya sea textual, de ideas, opiniones, teorías, o bien un parafraseo que usted va a utilizar en su texto y ya ha sido publicado anteriormente. ¿Qué tenemos que citar? Cualquier cosa que usted no haya creado. Ideas, opiniones, teorías, fotografías, un dato estadístico, una imagen, cualquier cosa que no sea de conocimiento propio, de intelecto propio. ¿Ok? Uno de los capítulos nuevos de este manual explica las diferentes formas de citar y son dos formas. La primera forma es la parentética y la segunda forma es la narrativa. Es lo que hemos estado haciendo con anterioridad, o sea, son las citas que ya nosotros conocemos y hemos estado haciendo, pero ahora ellos quisieron pues hacer un capítulo para cada uno y explicarlo. La cita parentética es cuando yo voy a colocar dentro de paréntesis, separados por una coma, al autor y a la fecha. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un documento que tiene dos autores? Y lo voy a hacer de forma parentética. Voy a abrir paréntesis, menciono el apellido de uno, Salas, coloco un ampersand, el apellido del otro, Rodríguez, coma, el año de publicación y cierro paréntesis. Ok, cuando sea parentética y sean dos autores, vamos a unirlos con un ampersand. Cuando yo quiera hacer la cita de forma narrativa, la cita de forma narrativa es cuando yo escribo al autor como parte del texto y solamente la fecha va a aparecer dentro de paréntesis. ¿Qué pasa cuando tengo un documento que tiene dos autores? Voy a unir el apellido de esos dos autores con una Y, como está acá en el ejemplo. Salas y Rodríguez, abro paréntesis, 2021. Ok, entonces son dos formas de hacer citas, parentéticas y narrativas. La parentética, si el documento tiene dos autores, uno el primer apellido de ambos autores con un ampersand, y si la voy a hacer narrativa, uno el primer apellido de ambos autores con una Y. ¿Qué pasa si el documento tiene tres autores o más autores? Si lo voy a hacer de forma parentética, abro paréntesis, menciono el primer autor e inmediatamente coloco et al. ¿Qué significa et al? Y otros. Coloco una coma, el año de publicación y cierro paréntesis. ¿Por qué con paréntesis? Porque es parentética. Si lo quiero hacer narrativo, los autores quedan fuera, como son tres o más, solo menciono el primero, et al, abro paréntesis e indico la fecha, ¿ok? Porque es narrativa. ¿Qué pasa si tengo un documento escrito por un autor corporativo, un autor grupal, una institución? La primer cita tengo que desglosar el nombre completo. ¿Ok? Entonces, si lo voy a hacer de forma parentética, abro paréntesis, escribo el nombre completo, dentro de corchetes, escribo las siglas, coma, el año de publicación y cierro paréntesis. Si tengo que hacer otra cita de ese documento, de ese autor, y la quiero hacer de forma parentética también, abro paréntesis y ahí sí coloco solo las siglas. ¿Por qué? Porque ya la primera cita desglosé el nombre completo. Si lo quiero hacer de forma narrativa, entonces fuera de paréntesis escribo el nombre completo y dentro de paréntesis indico las siglas de ese autor corporativo, coma, año de publicación y cierro paréntesis. Si voy a hacer otra cita de ese documento con ese autor y sea de forma narrativa,
coloco las siglas fuera de paréntesis y solamente el año dentro de paréntesis. Ok. Un estilo para citar es la paráfrasis. Lo que acabamos de ver son las dos formas de citar, parentéticas y narrativas. Pero hay estilos para hacer las citas. Entonces, uno de esos es parafrasear. ¿Qué es parafrasear? Es desarrollar una idea de otro autor que ya ha sido publicado, pero con nuestras propias palabras. ¿Ok? No es resumir lo que dijo su autor, es explicarlo con mis palabras. Tampoco es cambiar palabras de sinónimos, porque eso es plagio. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes se lean un documento, saquen 2 o 3 ideas principales, después se van a sentar a desarrollar esas ideas, ustedes están generando conocimiento, pero van a tener que hacer una cita. ¿Por qué? Porque ustedes esas ideas no les cayó así por obra y gracia del Espíritu Santo. Ustedes la leyeron ya anteriormente en un documento, entonces tienen que darle la autoría a esas ideas. Vamos a citar, ya sea de formato narrativo o parentético, como ustedes quieran, al autor y al año de publicación. ¿Ok? Cuando ustedes hagan una paráfrasis, siempre van a citar autor y año de publicación. Tienen que reconocer la persona que le dio esa idea. ¿Ok? Otro estilo para hacer citas sería una cita directa. ¿Qué vamos a citar en esa cita directa? Un autor, año y páginas. O bien párrafos si fuera información de sitios web. ¿Qué es una cita directa? Es cuando ustedes van literal a reproducir al pie de la letra la información que está en otra fuente. El famoso copy-paste. Ustedes van a copiar y pegar algo que ya fue publicado en otro lado. Van a transcribir algo textual. Cuando ustedes hagan eso, lo pueden hacer, sí, pero tienen que indicar el autor o los autores, tienen que indicar el año de publicación, tienen que indicar el número de página donde está publicada esa información que ustedes están copiando, o bien si es una fuente electrónica, por ejemplo, una página web, tienen que indicar el párrafo que ustedes pues copiaron textualmente. Abreviaturas para página, P. Yo no sé de dónde sacan colocar PAG punto o la palabra completa página, solamente P. Para párrafo es PARR punto. Para 2 páginas es PP punto. Y para 2 párrafos sería PARRS. ¿Ok? Resulta que las citas directas se dividen en 2. En citas cortas, que son menores a 40 palabras, y en cita en bloque, que serían las mayores a 40 palabras. Las citas cortas vamos a copiar nuestro trabajo, algo que ya fue publicado, textual, y eso lo vamos a meter entre doble comilla. Lo que yo voy a copiar textual, lo voy a meter entre doble comilla en mi trabajo. Ustedes deciden si lo hacen de forma parentética o lo hacen de forma narrativa. Solo sepan que para las citas cortas, el punto final de esa cita va a ir después del paréntesis de cierre. Para que me entiendan, acá hay un ejemplo. Si lo hacen de forma narrativa, aquí está Biel et al. En este ejemplo, el documento tenía 3 personas, entonces, primer apellido, inmediatamente et al. Como es narrativo, solamente el año va dentro de paréntesis. Ustedes sabrán su forma de redactar. Señalaron, indicaron, mostraron, qué sé yo, la palabra conectora que usen. Y lo que van a copiar y pegar textual lo meten dentro de doble comilla. ¿Ok? Abren paréntesis e indican el número de página donde esta persona en este año publicó esto que ustedes están copiando textualmente. Cierran paréntesis y ponen punto final de esa cita. ¿Ok? Si lo hacen de forma parentética, de igual manera lo que vamos a copiar y pegar de otra fuente de información lo metemos dentro de doble comilla
Al final, abrimos paréntesis, indicamos autor, año de publicación, número de página, cierro paréntesis y punto final de cita. ¿Por qué hago énfasis en el punto final en citas cortas? Porque resulta que para citas largas, el punto final va a ir antes del paréntesis. Y resulta que en ediciones anteriores llevábamos punto acá y punto acá. Entonces, para que sepan diferenciar que el paréntesis para citas, perdón, que el punto final de cita para citas cortas va después del paréntesis, pero para citas en bloque va a ir antes del paréntesis. ¿Cómo vamos a hacer la cita en bloque? La cita en bloque es la que es mayor a 40 palabras. Vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a copiar textual el párrafo que nosotros pues vamos a colocar en nuestro informe. Todo lo que yo copie va a ir con una sangría de 0.5 en el margen izquierdo, todo el párrafo. Todo el párrafo va a ir a doble espacio. Y de igual manera, como dice APA, ustedes son los dueños del documento, así que van a decidir si les hace la cita de forma parentética o de forma narrativa. Solamente sepan que el punto de cierre va antes del paréntesis. Para que me entiendan, aquí está el ejemplo. Si quieren hacerlo con una cita de forma narrativa, aquí hacen como una pequeña introducción, están mencionando el autor, solamente el año dentro de paréntesis porque es narrativo, margen izquierdo 0.5, todo esto es lo que yo estoy copiando y pegando, todo está a doble espacio, pongo punto final de esa cita e indico el número de página. Si lo vamos a hacer de forma parentética, de igual manera, hacemos una pequeña introducción, margen izquierdo 0.5 más adentro, todo a doble espacio, pongo punto final de esa cita, abro paréntesis, e indico autor, coma, año de publicación, coma, número de página y cierro paréntesis. Ok. Cuando ustedes hagan citas directas, son citas muy precisas. ¿Por qué? Porque estamos transcribiendo algo textual. Estamos copiando algo que ya fue publicado, ¿ok? Y si en la fuente original esa cita tiene un error ortográfico, nosotros debemos transcribirlo exactamente igual. No podemos corregir la palabra mal escrita. En la universidad hay muchos profesores y profesoras que califican hasta la ortografía. Entonces, lo que vamos a hacer es que después de la palabra mal escrita de esa cita, si ustedes ven, esto es una cita textual corta, menor a 40 palabras, está entre doble comilla, pero esta palabra está mal escrita. Entonces, yo no quiero que la gente piense que la escribí yo, la dueña de ese documento. Entonces, lo que voy a hacer es que dentro de corchetes, en letra cursiva, voy a colocar SIC. ¿Qué significa SIC? Y así fue escrito. Entonces, le estoy indicando al profesor y al lector de mi documento académico que esta palabra mal escrita la escribió este autor, este año, en ese número de página. Entonces, si quiere ver el documento original, se va a ir a las referencias a consultarlo. Ven, ¿Alguien? Dime. lo que está en rojo es nada más para señalar de qué es la que está mal escrita, sí. Pero no es que se debe resaltar en rojo en el documento cuando lo estamos transcribiendo. Simple y sencillamente el SIG entre corchetes, digamos, es lo que nos va a dar la seña de que está mal escrita. Exactamente. Lo puse en rojo porque, aunque no me lo crean, me han preguntado, profe, ¿cuál es la palabra que está mal escrita? Entonces, ya para que no me hagan esas preguntas, estoy indicando que está la palabra mal escrita, pero no es que ustedes lo tienen que escribir en rojo en el documento. Se van a dar cuenta el profesor o el lector de su documento que esa palabra está mal escrita porque está el SIC dentro de corchetes. ¿Ok? Pero va en el mismo tipo, tono y tamaño de letra que el resto del documento. Ok. Las comunicaciones personales las vamos a citar en nuestros trabajos, pero no se les va a poder hacer una referencia. ¿Ok? ¿Cuáles son las comunicaciones personales?
entrevistas que hagan por teléfono, entrevistas que hagan por medio de correo electrónico, una entrevista que te lleguen a hacer personalmente, información que esté en una clase virtual, información que esté publicada en la intranet de una empresa, etcétera. Todas esas son comunicaciones personales. ¿Por qué? Porque la fuente no es recuperable. La profesora no va a saber si de verdad los estudiantes me pasaron una encuesta y yo las respondí por teléfono o por correo, porque no tienen acceso a mi correo. Entonces, toda esa información ustedes la pueden citar como comunicaciones personales, ¿ok? Acá les voy a dejar el ejemplo de cómo se cita. De igual manera, ustedes escogen si la hacen narrativa o la hacen parentética. Cuando ustedes citen una entrevista, lo que van a citar es la inicial del nombre de la persona que le da la información, el apellido y, como es narrativo, solamente dentro de paréntesis, comunicación personal, coma, y la fecha exacta en que te dieron la información, en que te mandaron el correo, en que te mandaron el mensaje o en que fuiste a hacerle pues las consultas personalmente a esas personas. Si lo van a hacer de forma parentética, abren paréntesis e indican inicial del nombre, apellido de la persona que entrevistaron o que les dio la información, coma, comunicación personal, coma, la fecha exacta y cierran paréntesis. ¿Qué pasa cuando una entrevista está publicada? Ahí sí vamos a hacerle una referencia. ¿Por qué? Porque le vamos a hacer la referencia al formato en que fue publicada. Una entrevista puede ser publicada, transcrita a una noticia de un periódico, puede ser una entrevista que esté publicada en un video en línea. Entonces, si la entrevista está publicada en un video en línea, le voy a hacer la referencia a ese video. Si la entrevista está publicada en un periódico, le voy a hacer la referencia pues a ese artículo de periódico que publicó la entrevista, etcétera. ¿Ok? Resulta que ustedes se van a encontrar infinidades de veces algunos trabajos que no tengan autor y ustedes están consultando en fuentes confiables. Entonces, sepan que cuando son obras independientes como libros, informes, páginas web, si no tiene autor, vamos a citarlo con el título, ¿ok? Cuando sea un artículo de revista, vamos a citarlo por las 3 o 4 primeras palabras dentro de doble comilla de ese artículo de revista. ¿Qué pasa si el documento dice que el autor es anónimo? O sea, el autor firmó como anónimo, no quiso dar el nombre. Vamos a colocar la palabra anónimo, aunque nos parezca ilógico. ¿Ok? ¿Qué sucede si yo encuentro una página web que no tiene fecha? O encuentro un informe que no tiene fecha, o un libro y no está la fecha, o un capítulo de libro, etcétera. Cualquier información que no tenga fecha y que sea de fuentes confiables, vamos a mencionar ese punto F, que significa sin fecha. Y cuando la fuente sea electrónica y nosotros utilicemos una cita directa, o sea, las citas textuales, vamos a mencionar el párrafo en vez de página. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta referente al capítulo número 8 de citas de obras acreditadas en el texto? Yo tengo una. Dime, Diana. ¿Cada párrafo debe llevar su cita o van por idea, digamos, 2, 3 párrafos con una misma cita? Dependiendo de cómo esté redactando. Personalmente, yo en una página, si acaso permito mucho, 2 citas textuales. Para mí lo ideal sería que el estudiante haga citas de parafraseo. ¿Por qué? Porque está generando conocimiento en base a la idea de otro autor, pero en teoría él está desarrollando esas ideas. Entonces, cuando vamos a parafrasear, empezamos, qué sé yo, si lo vamos a hacer de forma narrativa, vamos a mencionar el autor, fuera de paréntesis, entonces empiezan Guerrero, abro paréntesis, 2025, cierro paréntesis, menciona que parafrasear es desarrollar ideas con sus propias palabras y ahí empiezan ustedes a hablar lo que esta persona
les está diciendo. A contar todo, ahí ustedes están parafraseando esta idea que yo estoy diciendo, pero hay gente que les gusta escribir toda la información y al final abrir paréntesis y colocar Guerrero, 2025. No es que cada párrafo lo tienen que citar, es que tienen que saber hacer una buena introducción con la cita o tener una buena desarrollo de ideas para que al final solamente hagan la cita de parafraseo y ya uno pues entienda que todo lo que desarrollaron es de este autor, pero con palabras de ustedes. Ya si es algo textual, sí lo van a tener que hacer párrafo por párrafo, pero lo ideal sería que los estudiantes generen conocimiento y no es que en una hoja me van a hacer 3, 4 citas textuales, porque ¿dónde está el aporte? ¿Ok? ¿Otra duda? ¿Todo bien? De momento. Ok, entonces vamos a entrar al capítulo número 9, 10 y 11. Vamos a ver los elementos de la referencia, vamos a ver qué son referencias y aparte vamos a ver ejemplos de referencias. Ok, vamos a ver que a lo que ustedes menos se imaginan se les hace una referencia. Se le hace una referencia a una publicación de Twitter, a una publicación de Facebook, se le hace referencia a un simposio, se le hace referencia a la estrofa de una canción, se le hace referencia a la canción completa, se le hace referencia a un pasaje bíblico, a la Biblia completa, a un nuevo libro de la Biblia, se le hace referencia a una película, se le hace referencia a un software de computadora, se le hace referencia a un programa, se le hace referencia a un video en línea. Entonces, hay infinidades de lugares que se les hace referencia y que ustedes pues podrían utilizar para desarrollar sus trabajos. En esta presentación puse ejemplos que académicamente yo considero pues que más van a utilizar. No les puse cómo hacer las referencias de una publicación de Facebook o de Twitter. Ustedes van a encontrar acá ejemplos de libros, de artículos de revista, de artículos de periódico, de libros en línea, libros impresos, de películas, de fotografías, de infografías, de diapositivas, etcétera. Entonces, vamos a entrar, como quien dice, al capítulo 9, 10 y 11, que son las referencias. Pero primero, quiero que sepan que las referencias son las fuentes de información que ustedes utilizaron y citaron en su investigación. No sé si han escuchado la palabra bibliografía. APA utiliza referencia. ¿Por qué? Porque la referencia es lo que yo utilicé y cité para realizar mi documento. En cambio, por ejemplo, Vancouver utiliza bibliografía. ¿Por qué? Porque pueden colocar tanto la bibliografía que citaron como la bibliografía que solamente se leyeron, que solamente consultaron. ¿Ok? Entonces, es muy vacilón ver que en los trabajos ponen bibliografía cuando están haciendo el documento en formato APA. Deberían de utilizar la palabra referencias. ¿Qué son las referencias? Es un conjunto de datos que en realidad son 4 elementos que le va a permitir identificar la fuente de la cual ustedes como estudiantes utilizaron para desarrollar toda la investigación, todo el documento académico que generaron. ¿Ok? Las referencias van a ir al final de todo el documento en una página nueva. Va a llevar un título que va a decir referencias, centrado en negrita, mayúsculas y minúsculas. La lista va en orden alfabético por autor. Toda va a ir a doble espacio y aparte va en párrafo francés. ¿Ok? Como son listas en orden alfabético, estos son posibles escenarios que le puede pasar. No digo que les va a pasar, pero ¿qué pasa si tengo 2 documentos, uno apellido Mora y otro apellido Morales? Va a entrar primero la referencia de Mora
y luego la referencia de Morales. ¿Qué pasa si tengo dos documentos donde el mismo autor los está escribiendo, solamente que en un documento tiene compañía? Vamos a meter primero la referencia del documento donde escribe solo y luego la referencia del documento donde tiene compañía. ¿Qué pasa si encuentro dos documentos del mismo autor, pero en diferente año? Va primero la referencia más antigua y luego la referencia más reciente, independientemente que primero yo haya citado este artículo. ¿Ok? ¿Qué sucede si tengo dos documentos del mismo autor el mismo año? A la hora de que yo los cite, dentro del paréntesis de la fecha, al primero que cite voy a agregarle una A en minúscula. Y al segundo que cite le agregaré una B en minúscula. Por ende, la primer referencia que va a entrar es el artículo que cité con A y luego el artículo que cité con B. Ok, vamos a ver los 4 elementos por los que están conformados una referencia. En este mismo orden, así va la referencia: autor, fecha, título y fuente. El primer elemento es el autor. Puede ser una persona, varias personas, una institución o varias instituciones. ¿Ok? Si el documento está escrito por personas, vamos a mencionar apellido, coma, iniciales de los nombres, seguidos de un punto. Si tiene 2 iniciales, vamos a mencionar primera inicial, punto, espacio, segunda inicial, punto. ¿Ok? Resulta que para las referencias vamos a mencionar hasta 20 autores. Lo que vamos a hacer es mencionar los primeros 19, todos separados con coma, apellido, coma, inicial del nombre, coma, del 1. Ahora el 2, apellido, coma, inicial del nombre, del 2. Y así sucesivamente. Cuando voy a colocar el número 20, coloco coma, ampersand y el que dice 20. O si son 15, coloco los primeros 14, todos separados por una coma, y cuando voy a colocar el 15, coma, ampersand y el 15. ¿Qué pasa si tengo un documento con 25 autores? Solamente voy a mencionar 20. Entonces voy a incluir los primeros 19, todos separados por una coma, y cuando voy a colocar el número 20, el último, coloco 3 puntos suspensivos. ¿Ok? Y menciono el último autor. O sea, me brinco al que dice 20, 21, 22, 23, 24 y el que dice 25 lo menciono. Estoy mencionando los primeros 19 y el último, ahí hay 20. ¿Qué pasa cuando tengo documentos que los autores están conformados con nombres de pila y tienen un guión? Vamos a conservar ese guión siempre y cuando el segundo nombre esté con una letra en mayúscula. ¿Ok? Y se conserva el guión. Para el ejemplo de Ayunsu, como el Jun, la J está en mayúscula, se toma que Jun es un nombre, por ende se conserva el guión y se coloca la inicial. Pero vean que para el ejemplo de Lian Rabosu, como el An está en minúscula, solamente se menciona apellido, coma y la L. Si el An hubiera estado en mayúscula, agregamos el guión y la letra A y un punto. ¿Qué pasa si tengo documentos o páginas web con autores institucionales, o sea, autores corporativos? Vamos a desglosar el nombre completo. Siempre las referencias no van a llevar solamente las siglas, tienen que desglosar el nombre completo. Después de desglosar el nombre, pueden abrir corchetes y mencionar las siglas, o solamente dejan el nombre y va seguido de un punto. ¿Ok? Si el documento no tiene autor, vamos a desplazar el título en vez del autor. ¿Ok? El segundo elemento es la fecha. Va después del autor. Acá lo que tienen que saber
es que el segundo elemento siempre va a ir dentro de paréntesis. Solamente que dependiendo del material que ustedes pues le estén haciendo la referencia, así va a ir el elemento fecha. Por ejemplo, para una página web o para un libro, vamos a colocar solamente el año. Pero para un artículo de periódico, independientemente que sea en línea o impreso, vamos a colocar año, coma, día y mes. Resulta que para un artículo de revista, vamos a colocar año, coma, meses. Todo va dentro de paréntesis. Entonces, dependiendo a lo que le estén haciendo, así va a ir el elemento fecha. En la formulita de cómo se hace está cómo va a ir ese elemento. ¿Qué pasa si el documento no tiene fecha? Dentro de paréntesis vamos a colocar ese punto F, que significa sin fecha. ¿Okay? El tercer elemento es el título. Siempre para obras independientes, el título va en letra cursiva. Nosotros podemos agregar información adicional al título. Por ejemplo, metodologías de la investigación es el título del libro, está en letra cursiva y aparte estoy indicando dentro de paréntesis que utilicé la 6ª edición. Resulta que van a encontrarse también muchas obras fuera de la literatura académica, porque a infinidad de cosas le podemos hacer referencias. Entonces, siempre que hagamos referencias de obras fuera de la literatura académica, después del título, vamos a agregar en corchetes la palabra descriptora a lo que le estamos haciendo la referencia. Este es un ejemplo de un software de computadora. Entonces, estoy indicando el título, metaanálisis completo. Vean que está en letra cursiva. Aparte, estoy agregando que es la versión 3.3.070 y adicional, agrego la palabra descriptora dentro de corchetes diciendo que eso es un software de computadora. ¿Ok? Acá va a entrar lo que son películas, lo que son videos en línea, los que son diapositivas, ya sean de PowerPoint, de Prezi. Acá va a entrar una infografía, una fotografía. Acá va a entrar una publicación de Twitter, etcétera. Todas esas cosas van a llevar palabras descriptoras dentro de corchetes. El cuarto elemento, y en sí el más importante, es la fuente. ¿Qué es la fuente? La forma en que yo voy a recuperar ese material que ustedes utilizaron. Consulta. No hay ninguna consulta. Seguimos. Por ejemplo, ¿cuál es la fuente de... Glenn, hay una mano levantada de Gypsy Rodríguez, dice, pero no sé quién es. Que abra el micrófono y haga la consulta, que yo no puedo ver si la manita está levantada. O si no quiere hablar, que la escriba en el chat y ahí mi compañero se la resuelve o al final la vemos. ¿Van a hacer la consulta? Seguimos. Bueno, como les decía, la fuente es la forma en que yo voy a recuperar ese material o ese documento o esa fuente de información que están utilizando, ¿verdad? Adelante. Me están vacilando. Bueno, ejemplo, ¿cuál es la fuente de una publicación periódica, de un artículo de revista? El título de la revista, el volumen de la revista, el número de la revista y si está de forma electrónica, el DOI o el URL. ¿Cuál es la fuente de un sitio web? El nombre del sitio web y el URL de ese sitio web. ¿Cuál es la fuente para un libro que la mayoría de veces esté impreso, que no tenga DOI, la casa editorial de ese libro? ¿Cuál es la fuente de una base de datos de suscripción? El nombre de la base de datos. ¿Cuál es Ok, si la obra que ustedes están utilizando está en línea, esa obra, por ende, tiene un URL. Pero si esa obra indica un DOI, vamos a preferir mencionar el DOI
en vez del URL, siempre, ¿ok? ¿Qué pasa cuando la fuente no es recuperable? Como ya lo mencioné anteriormente, como los correos, como las clases en aulas virtuales, como las fuentes de intranet de empresas. Esto ustedes lo pueden utilizar, pueden desarrollar sus trabajos con esta información, solamente que la van a citar en el texto como comunicaciones personales. No les vamos a hacer una referencia, ¿ok? Acá vamos a ver puros ejemplos que yo les puse, que considero que académicamente pues más van a utilizar. Por eso me gusta compartirles la presentación, porque creo que es muy fácil, si ustedes están sacando información de un artículo de revista, venir y revisar la diapositiva y ver cómo tienen que hacer la referencia. Acá les pongo la formulita y acá les pongo un ejemplo. Este tipo de color es porque quiero que vean que esto va en cursiva. Entonces se los estoy resaltando. Y vean en el ejemplo que no colocamos ni una V de volumen, que no colocamos la palabra volumen, que no colocamos vol, que inclusive el número solamente va dentro de paréntesis, no colocamos una N de número, no colocamos el símbolo de número, o sea, solamente se menciona y listo. Vean que la formulita para un formato de artículo de revista indica cómo va cada elemento. Autor, ya ustedes saben, puede ser uno, pueden ser varios o pueden ser instituciones. Si es personal, ya sabe que va a ingresar apellido, coma, iniciales de los nombres y pueden mencionar hasta 20 autores. El elemento fecha les está indicando cómo va para un artículo de revista, año, coma, meses. El título del artículo va en letra normal y es el título de la revista que va en letra cursiva. Coma, el volumen va en letra cursiva, el número de esa revista va en letra normal, coma, las páginas de esa revista. Si esa revista está en formato impreso, llegan hasta acá. Si ustedes lo están haciendo de forma electrónica, después de las páginas mencionan el DOI o el URL. ¿Ok? Entonces, vean que acá les coloco la formulita y les coloco un ejemplo. Acá está de qué manera tienen que hacer una referencia para un sitio web. Está la formulita y está un ejemplo. Vean que inclusive esto es una página web. Saqué información y fue súper claro hacerlo porque es una fuente confiable, es una institución y justo la información que yo saqué no tenía fecha. Entonces, ¿qué colocamos? S.F. Es un autor corporativo y los autores corporativos se tienen que desglosar. Puedo agregar las siglas en corchetes después de haberlo desglosado o bien las omito, pero siempre el autor va en nombre completo. Título de esa página en letra cursiva, nombre de la página donde está publicado y el URL. Un formato para periódico. Aquí está para ejemplo impreso. Vean que está la formulita. Vean que indica el elemento fecha cómo va. Indica que el título del artículo va en letra normal, que el título del periódico va en letra cursiva y las páginas. ¿Por qué? Porque es impreso. Si fuera web, de igual manera, los autores, el elemento fecha que es año, coma, día y mes, el título en letra normal, el título de periódico en letra cursiva y acá vamos a indicar el URL. ¿Por qué? Porque está en línea. Acá está para formatos de libros, ya sea impreso o electrónico. Coloco la formulita y coloco un ejemplo. Para formatos de capítulos de libro, de igual manera que lo he venido haciendo, explico la formulita y un ejemplo. Acá coloco una nota. Algunos libros impresos ya tienen un DOI. Esto porque ese libro está electrónico. Entonces, si ustedes están consultando un libro impreso y tiene DOI, vamos a colocar el DOI al final de la editorial. ¿Ok? Y recuerden que si están consultando un libro en línea, un documento en línea,
que tiene DOI van a preferir colocar el DOI en vez del URL. Vamos a ver el formato para tesis inéditas. Para los que no saben qué es una tesis inédita, es una tesis que nunca en la vida la van a encontrar en forma en línea. Son las tesis que las instituciones prohíben que se publiquen. Entonces, es la tesis que literal van a encontrar en el estante de una biblioteca. Ustedes se van a encontrar 3 diferentes tipos de tesis. Tesis inéditas, las que nunca se publicaron, tesis en bases de datos de suscripción y tesis en línea de libre acceso para todo el mundo. ¿Ok? Entonces, acá está la formulita de cómo se hace para una tesis inédita. En realidad, lo que va a cambiar es la fuente, porque para una tesis inédita tienen que ir a esa universidad, a la biblioteca, a verla de forma impresa. Si encuentran una tesis en una base de datos de suscripción, la fuente es el nombre de la base de datos de suscripción y solo las personas que están suscritas a esa base de datos la pueden consultar. Y la tesis en línea es la tesis que está en los repositorios institucionales gratis de libre acceso para cualquier persona, que la fuente sería el DOI o el URL. Pero generalmente las tesis no tienen DOI, solamente tienen URL. ¿Ok? Entonces, está la formulita de ambas de cómo lo tienen que hacer. Está un formato básico. Acá ya entramos, como quien dice, a la obra de literatura no académica. Estas son las que van a llevar palabras descriptoras dentro de corchetes. Entonces, por ejemplo, ustedes van a utilizar una infografía, tienen que hacerle la cita y tienen que hacerle la referencia. Entonces, aquí está la formulita y está el ejemplo para una infografía. Vean que para un video en línea, el elemento fecha va año, coma, día y mes. ¿Ok? Entonces, como esta era una infografía, la palabra descriptora es infografía. Como este es un video, la palabra descriptora es un video. Como esta es una fotografía, la palabra descriptora va a ser fotografía. Entonces, de igual manera, está la formulita y está el ejemplo. Para una película, ¿cuál es el autor de la película? Aquí lo que vamos a mencionar es al director. Puede que sean 2 editores en algunas películas o puede que sea solamente uno. Si es uno, apellido como inicial del nombre y dentro de paréntesis la palabra director. Si son 2, escribimos el primero, coma, ampersand y mencionamos al segundo. Abrimos paréntesis y colocamos directores. Cerramos paréntesis, colocamos el elemento fecha, que para una película es solamente el año, el título de la película en letra cursiva, la palabra descriptora y la compañía productora. Luego, otro material que académicamente no es una obra académica son las diapositivas. Pueden ser diapositivas de PowerPoint, pueden ser diapositivas de Canva, pueden ser diapositivas de Prezi, qué sé yo. Entonces, acá está la formulita de cómo lo hacen y hay un ejemplo. En este caso, eran diapositivas que estaban en PowerPoint, entonces colocamos diapositivas de PowerPoint. Si hubieran sido diapositivas de Prezi, entonces colocamos diapositivas de Prezi. Pero vean que yo hice una nota y la nota dice que si las diapositivas proceden de un salón de clase, de un sistema de gestión de aprendizaje o de la intranet de una empresa, ¿qué pasaba? Eso está restringido. Solamente tiene acceso cierta gente o cierta población de esos lugares. Entonces, ¿qué sucedía? Voy a poder hacer y utilizar esa información en mi documento, pero como comunicación personal. Por ende, no tendrían que hacer esto. ¿Cuándo van a poder utilizar esta formulita? Cuando la presentación esté gratis en cualquier formato. Si está en línea, que toda la presentación esté en línea gratis y completa. Inclusive, SlideShare tiene
muchas presentaciones que las bloquea. Por ejemplo, te tira gratis las 3, 4 primeras diapositivas y ya después te pide que pagues. Entonces, si una estudiante quiere pagar para completar y ver toda la presentación, lo puede hacer, pero sin embargo, ella va a tener que citarlo como comunicación personal. ¿Por qué? Porque resulta que la profesora va a revisar el documento y quiere revisar esa referencia y ella no va a pagar. Entonces, tiene que citarlo como comunicación personal. Esta es la referencia de mi presentación, porque yo no me estoy inventando nada. Todo está basado en el manual de publicaciones de la Asociación Americana de Psicólogos. Esta es la 4ª edición. Estos son los datos de mi persona, mi correo institucional, el número de la biblioteca en Cañas. En Liberia todavía no tengo teléfono, esperemos tenerlo pronto. Y la página de la biblioteca en Facebook. Cualquier duda, cualquier consulta, independientemente que no sean de mi sede, pueden comunicarse conmigo sin ningún problema. De igual manera, en todas las sedes tenemos pues compañeros capacitados para ayudarles con todo lo que tenga que ver con APA, todo lo que tenga que ver con bibliotecas virtuales, todo lo que tenga que ver con referencias, con cualquier información que ustedes necesiten, cualquier libro impreso, etcétera. Pues en todas las sedes tenemos bibliotecas, o de igual manera, si se sienten a gusto, pues acá está mi correo y yo con mucho gusto pues les puedo ayudar, les puedo mandar la información que requieran. No sé si ahorita tienen como